Nuevos procedimientos de revisión impuestos por el gobierno de Texas en la frontera con México provocaron largas filas de camiones de carga y también demoras en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó estas inspecciones y advirtió que perjudican de manera importante el flujo comercial entre ambos países. Esto fue una medida del gobernador George Abbott y enfrenta directamente al presidente Joe Biden, cuyo gobierno no está de acuerdo con lo que está haciendo Texas. Todavía hay secuelas y va a haber todavía consecuencias por los resultados, por la forma como se votó el domingo pasado en la consulta para la revocación de mandato, y empiezan a salir datos interesantes sobre lo que sucedió. Faltará todavía que las autoridades electorales confirmen si hubo irregularidades, si hubo también elecciones como las habíamos visto en este país hace ya varias décadas, o todo fue cristalino, como parecía el domingo por la noche que había sido. Saludo esta mañana a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y a Jorge Buendía, director general de Buendía y Márquez. ¿Qué tal, Roy? Jorge, muy buenos días. Y quiero entrar directamente al grano con ustedes, Roy. Las votaciones atípicas, están comenzando a salir algunos resultados que nos llaman muchísimo la atención porque o realmente hay una vocación increíble para votar en bloque, o estamos en el Irak de Saddam Hussein o en la Cuba de los hermanos Castro, Roy Campos. Oye, o en México de hace 50 años, Exacto. No sé. Oye, porque sí, efectivamente, cuando hablamos de elecciones atípicas, mira, para entender lo mejor y darle incluso más gravedad a lo que vamos a decir, hay que pensar que no fue una elección formalmente. O sea, no fue una elección en donde tuviéramos debate, donde tuviéramos campaña, propuestas, que voto en contra de un candidato. No, fue una movilización. No fue una elección, sino fue un ejercicio de movilización. Y en ese sentido, encontrar casillas de más de 100% de participación. Ojo, las casillas agrupaban varias secciones, no eran 750 boletas, eran mucho más que porque se agrupaban, hubo la tercera parte de las casillas, se agrupaban, entonces cada una tenía más de 1,500 o 2,000 boletas, y en ellas tuvimos en algunos casos, 38 son las que he visto, de más de 100% de participación. Es decir, hay más boletas de las que el padrón electoral decía que ahí tenían que votar. Hay 38. ¿En qué estados? En los estados que también hubiéramos encontrado antes en la época priista: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guerrero, tradicionalmente que operan sobre todo en áreas rurales, así que fueron irregulares. No es más que llamarles acarreo, fraude o relleno, porque es prácticamente imposible lo que vimos. Oye, Jorge, prácticamente imposible. ¿Cuáles fueron estos puntos en los cuales tú destacarías? ¿Qué es lo que más te sorprendió de encontrar ya en el análisis detallado de la votación? Bueno, coincido con Roy en este tema de dónde salieron estas boletas adicionales, porque realmente en una casilla ya pues tiene que haber tantas boletas como personas en la lista nominal. Entonces, la primera pregunta es dónde salieron estas boletas adicionales. Ahora, cuando hacemos el análisis, vemos dos patrones muy claros. La participación aumenta donde aumenta la votación de Morena, sobre todo si utilizamos los datos de 2021. Esto es previsible, es esperable, pero llama la atención donde se concentran los 5 distritos, por ejemplo, donde hubo más participación. 4 de ellos están en Chiapas y uno es el distrito de Macuspana en Tabasco. En contraste, donde menos votación hay es en distritos de Jalisco. Claramente una zona opositora, Zapopan, fue una
lugar donde le dio muy pocos votos. Entonces, sí estamos viendo patrones muy claros de votación y llama la atención ciertamente pues estas anomalías. Chiapas era uno de los... La participación por el PRI era de más del 90% muchas veces, como dice, un fuerte olor a priismo. Oye, Roy, aquí estamos viendo el sur, prácticamente el sur del país, que el lunes, leyendo la prensa política, decían, bueno, pues aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, salió muy bien porque hicieron una gran movilización, una gran participación, en contraste con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no tuvo una, como diríamos, copiosa votación que superara todas las expectativas o la votación del año pasado en las elecciones federales. Pero parecería que con estos datos atípicos, pues se empatan los cartones entre los gobernantes. Bueno, el secretario de Gobernación pidió licencia, es gobernador con licencia de Tabasco. Pero ¿esto a dónde nos puede llevar, Roy? Este tipo de irregularidades o de anomalías, ¿para dónde caminaríamos nosotros? A ver, se agrega, todo esto que pasó se agrega al proceso. Tenemos el proceso electoral, la jornada electoral. El proceso electoral lo que vimos es muchas violaciones a la ley, muchas violaciones y de alguna manera hasta descaradas y hasta soberbias de decir, sí lo hago y qué, y baja el de redes sociales esto, y el día de la elección secretarías de Estado poniendo tweets invitando a votar, y el presidente Morena con una camioneta diciendo yo te llevo. Es decir, esto se agrega a violaciones electorales. Que esto vaya a ocurrir en el 24, tampoco estemos tan seguros, pero sí nos pone en un estado de alerta. ¿Por qué digo que tampoco quiere decir que vaya a ocurrir? Porque también hay que pensar que en esta jornada, ¿qué partidos acreditaron observadores o personajes o personas o funcionarios en una casilla? Solo Morena. Solo Morena fue el partido que acreditó en todas las casillas. Quiere decir que en algunas casillas solamente había un personaje de Morena más los del INE, solamente había, no había partidos cuidando. En el 24 eso no va a ocurrir. Y sobre el exceso de boletas que menciona Jorge, que evidentemente no puede haber más boletas en la boleta que de las que había para que votaran. Entonces parece ser que todo es en el llenado de la boleta. ¿Por qué el llenado de la boleta se hace con exceso de votos para un partido? Pues primero porque solo está ese partido revisando. Entonces aquí esto no va a ocurrir, pero sí nos tiene que poner un warning, un estado de alerta de las violaciones a la ley y de la falta de castigo que puede haber en el 24 ante una posible elección cerrada. Ojo, esta no vemos el resultado que lo pueda alterar, pero una posible elección cerrada, este tipo de anomalías sería la que decidiera el resultado. Oye, Jorge, mencionabas Macuspana, nada más para quien nos está escuchando y no lo sabe, pues Macuspana es la tierra del presidente. Faltaba más que no le fuera muy bien al presidente en Macuspana, que tiene nombre como si lo hubiera pensado Gabriel García Márquez. Pero déjame irme a la sustancia, Jorge. Vemos Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, que le fue muy bien al presidente, pero eliminando de este grupo a Veracruz, que si no mal recuerdo es como el cuarto o quinto estado en peso electoral, ¿cuánto representan en peso electoral los otros estados del sur? Un poco para ver exactamente esta participación y esta votación. Hagamos a un lado las anomalías, lo que significaría para el 24. Bueno, podemos incluir a Veracruz y todos los estados del sur incluyen la tercera circunscripción, que es alrededor del 19-20% de la lista nominal. El resto de los votantes de México están en otro lado. Si Morena se concentra en el sur del país, en la tercera circunscripción, está en serios problemas. Y adicionalmente es una pérdida
en relación a lo alcanzado en 2018. Una clave del éxito de López Obrador en 2018 fue precisamente que incursionó con éxito en zonas donde en 2012 y en 2006 no había ganado votos, el norte del país. Esto sigue siendo el gran reto y llama la atención, por ejemplo, que un estado como Jalisco, pues los llamados a la movilización de Morena fueron infructuosos. Oye, Roy, Estado de México y Ciudad de México en ese orden son las dos entidades con un mayor peso electoral. Esta circunscripción en la cual abarca estas dos entidades, ¿cuál es el peso electoral que tiene? Un poco para verlo con lo que está complementando con lo que está diciendo Jorge. A ver, Puntas, que pertenece, por cierto, a dos circunscripciones distintas, ¿no? Las separaron justo por el peso que tienen. Por eso, sí. ¿No? Uno se va para el rollo de Michoacán y el otro se queda con Morelos, de Hidalgo, por ahí. Pero juntas, Estado de México y Ciudad de México representarían casi todo el sureste. Bueno, no todo el sureste, significarían todos los estados que menciona Jorge, el 20%, juntos Estado de México y Ciudad de México lo compensan. O sea, no, entonces, efectivamente, si solo se concentra en una zona y olvida que el votante también está, por ejemplo, concentrado en la Ciudad de México o Jalisco y Nuevo León, donde tuvo muy baja participación, ¿no? Del orden del 9-10%, y donde incluso en Nuevo León tuvo municipios como San Pedro Garza con voto en contra a López Obrador, o tuvo un 15% que votó en contra, y ese sí, no podemos decir que fue movilizado. Entonces, yo creo que sí, no le bastan, aunque fueran estos votos todos espontáneos, no bastan los 15 y fracción de votos para ganar una elección presidencial. Jorge Roy habla de una elección probablemente cerrada. ¿Tú crees que la elección será probablemente cerrada? Sí, va a ser una elección competida. López Obrador no va a estar en la boleta. En 2021 Morena sacó 36%. Tuvimos una oposición alrededor de 30%. Aquí la gran pregunta es si esta oposición de PAN, PRI, PRD se mantiene aliada. Esa es la variable crucial. Jorge, buen día. Roy Campos, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Cuídense mucho. Igualmente, Ray, Jorge. Hasta luego.